A nuestras espaldas, en dirección norte, la Sierra del Perdón, barrera montañosa que deben atravesar quienes realizan el camino jacobeo procedentes de Roncesvalles. Atrás quedan las llanuras de la cuenca de Pamplona. Ahora, tras el esfuerzo, el descenso hacia la hermosa localidad de Puente la Reina. Al frente, también desde comienzos de la Edad Media, peregrinos y peregrinas que optaron por el paso pirenaico de Somport recorren otra etapa del ramal aragonés, desde Olcoz hasta Puente la Reina. En Olcoz destaca la torre-palacio de estilo gótico y en su iglesia la portada románica del muro norte. Réplica casi exacta, con efecto espejo, de la existente en Eunate y en la localidad francesa de Vence. Mejor conservada que Eunate, permite intuir los relieves perdidos en esta, principalmente un capitel de la derecha que muestra la figura de dos mujeres en cuclillas. La ermita de Santa María de Eunate, de estilo románico, fue construida en el siglo XII. Toma su nombre de la arquería poligonal que la rodea. Eunate significa 100 puertas en euskera. Se dice, por su emplazamiento, su peculiar planta y sus hechuras, que su fundación fue obra de caballeros templarios. Lo oscuro de sus orígenes y la escasa documentación la hacen singular y enigmática. Visitarla y observar a quienes llevan horas caminando, dar 3 vueltas a su alrededor, entrar y situarse bajo la clave de su bóveda para llenarse de energía telúrica, es algo que sorprende e inquieta aún cuando no se crea en ello. Hasta la construcción del puente sobre el río Arga, que da nombre a la localidad de Puente la Reina Gares, los caminos aragonés y navarros se unían originariamente en la localidad de Obanos. Levantado en la primera mitad del siglo XI, el magnífico puente románico favoreció el peregrinaje hacia Compostela y el florecimiento de la villa. Fue Alfonso el Batallador, en 1122, quien sobre el emplazamiento de la antigua aldea vascona de Garecht, Garex o Garez, concedió carta Puebla y otorgó el fuero de Estella a la villa de Puente la Reina, con la intención de poblar y consolidar los puntos estratégicos del camino hacia Santiago. Convertida en una de las villas mejor fortificadas del Reino de Navarra, su origen medieval todavía es visible en sus palacios e iglesias. En la calle Mayor, o Rúa de los Peregrinos, la parroquia de Santiago, construida en el siglo XII, dentro del templo destaca la talla de Santiago Peregrino, popularmente conocido como Santiago Beltza, negro en euskera, una escultura en madera policromada del siglo XIV. Frente al mirador, a nuestra derecha, sobre una empinada colina se encuentra, entre viñedos y campos de cereal, la ermita de Arnotegui. Cuenta la leyenda popular que a este emplazamiento se retiró San Guillén, que de origen noble alcanzó la santidad tras peregrinar a Compostela para pagar su crimen por haber matado a su hermana Felicia, al no estar de acuerdo San Guillén con que ésta hubiese elegido la vida de servidumbre y religiosidad antes que el matrimonio pactado por su padre. Estos hechos se rememoran cada 2 años, los años pares, durante la segunda quincena de julio, en el auto sacramental El Misterio de Obanos, que se representa en dicha localidad y que está declarado de interés turístico nacional. Paralelamente, se mantiene el rito de bendecir cada jueves de Pascua el vino y el agua, haciéndolos pasar por las reliquias del santo guardadas en una cabeza de plata. No en vano, Arnotegui significa lugar del vino. La pujanza que durante la Edad Media tuvo el camino hacia Santiago atrajo a las órdenes monásticas francesas. Los monjes cistercienses procedentes de la Borgoña fueron los primeros en estudiar los suelos, en seleccionar las plantas, en experimentar con la poda y en elegir parcelas al abrigo de heladas y más expuestas al sol, obteniendo uvas más maduras. Los viñedos que podemos ver desde este alto y que hemos ido encontrando a lo largo del camino hasta esta mesa de interpretación son de reciente implantación. Las investigaciones y la mejora de los clones han permitido la evolución hacia variedades bien adaptadas a la humedad y temperatura de estas tierras navarras, demasiado norteñas para lo que en otro tiempo hubieran sido consideradas como campos idóneos para el cultivo de la vid. Las tierras de labor de Olite, a una altitud sobre el nivel del mar de 400 metros, están compuestas por suelos arcillo-calcáreos. Sus viñedos, orientados al sur, y la escasez de precipitaciones convierten a Olite en un emplazamiento ideal para el viñedo,
reduciéndose considerablemente la necesidad de tratamientos químicos y mecánicos en las viñas. Olite, geográficamente, representa el final de la sinuosidad de colinas y moderados desniveles que acaban en llanura a orillas del río Cidacos. Es, por tanto, un espacio de transición entre la Sierra de Ujue y las tierras llanas de la ribera. Los viñedos que podemos contemplar en este sendero se emplazan sobre terrenos de gran fertilidad. Tradicionalmente, estas tierras se destinaban a cultivos de regadío o a campos de cereal. Las tierras más altas y de menor calidad se dedicaban al cultivo de la viña, el olivo y el almendro. Las tierras más ricas y con mayor humedad generan una vegetación más exuberante, pudiendo provocar problemas en la maduración, en la calidad o generando la aparición de podredumbre o el estrés hídrico. Todos estos factores pueden ser contrarrestados con tratamientos fitosanitarios, poda invernal, poda en verde de brotes, hojas e incluso racimos, todo ello buscando un reequilibrio productivo. El cuidado de viñedos y la elaboración de vinos tienen en Olite una trayectoria histórica consolidada durante siglos. Teobaldo I, rey de Navarra y conde de Champagne, implantó su cultivo en el siglo XI, tras descubrir la riqueza de los terrenos y sus favorables condiciones climáticas. Posteriormente, sería Carlos III el Noble, quien al establecer su corte en Olite, afianzó el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. Caldos que ya en su época fueron reconocidos y demandados fuera de las fronteras del Reino de Navarra. Cerrada la crisis de la filoxera declarada en Navarra en el año 1896, don Victoriano Flamarique fundó, en el año 1910, la primera bodega cooperativa, que se denominó Bodega Cooperativa Olitense, consolidándose en el concepto moderno de bodega en 1911. En Olite tienen su sede el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, la Cofradía del Vino de Navarra y la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, EVENA, dedicada a las actuaciones oficiales orientadas a la profesionalización de la viticultura, enología y bodega. También se localiza en Olite el Museo de la Vid y del Vino de Navarra, así como diversas enotecas y establecimientos hosteleros que convierten a esta localidad en el epicentro económico, científico y cultural del vino en Navarra. Cada año, durante la primera quincena de septiembre, Olite se convierte, con ocasión de la fiesta de la vendimia, en la capital del vino de Navarra. Durante su celebración, se valora la madurez de los frutos, se recolectan manualmente las vides y se prensa mediante pisado, como se realizaba antaño. Con la degustación y valoración de los primeros mostos, la Cofradía del Vino de Navarra abre oficialmente la temporada de vendimia. Sobre el atractivo y bien conservado casco histórico de Olite, el Palacio Real destaca en el horizonte, convirtiéndose en icono de la localidad. Data originariamente de finales del siglo XII. Se construyó inicialmente un primer castillo defensivo durante el reinado de Sancho VII el Fuerte, asentado sobre un núcleo de época romana. Este fue mejorándose bajo el reinado de sus sucesores, Teobaldo I y Teobaldo II, originarios de la Casa de Champagne. Las obras de ampliación que dieron lugar al recinto actual se realizaron durante el reinado de Carlos III el Noble, de la Casa de los Evreux. Este rey de origen francés pasó su juventud y gran parte de su reinado en Olite. El estilo predominante del edificio original es el gótico, como queda patente en galerías y ventanas. Fruto de las sucesivas ampliaciones y reconstrucciones, el conjunto es un complejo trazado de estancias, patios y edificaciones anexas que incluyen la parroquia de Santa María. La hermosa portada, decorada en parte con motivos y escenas de vida cotidiana, nos describe la presencia de cultivos de vid y la estrecha relación entre el culto cristiano y la elaboración y consumo de vinos.